Hola, para mí es un placer presentarles los resultados del estudio de prefactabilidad climática para evaluar la vulnerabilidad de ecosistemas de arrecifes de coral en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Dicha consultoría la realizamos mi compañera Nuria Estrada, Esmeralda Pérez y su servidor Israel Muñiz como representantes de Barco AC. Nosotros tres contamos con amplia experiencia en estudios de arrecifes de coral, especialmente en el monitoreo, análisis ecológico y evaluación de diferentes estresores, entre ellos el cambio climático. Dentro de la consultoría, el principal objetivo fue realizar un diagnóstico para los ecosistemas de arrecifes de coral en Campeche, Quintana Roo y Yucatán para caracterizar los servicios ecosistémicos y evaluar su vulnerabilidad ante factores de estrés climático. ¿Cómo realizamos este trabajo? Pues colectamos información de 205 sitios de diferentes fuentes, 49 de ellos en el Banco de Campeche y 156 en el Caribe mexicano. Estos los pueden ver del lado izquierdo de, de la diapositiva y bueno, son los puntos verdes que encontramos en el mapa. Del lado derecho de la diapositiva lo que podemos observar es el flujo de trabajo y estos fueron los diferentes pasos que realizamos para tener los análisis correspondientes a la consultoría. El primero de ellos fue la obtención de parámetros ecológicos, entre ellos la cobertura de coral y de macroalgas carnosas, por ejemplo, la biomasa de peces herbívoros y peces de interés comercial, y también obtuvimos información de diferentes estresores, como es el estrés térmico, los huracanes, análisis espaciales de la densidad poblacional humana y también realizamos encuestas para conocer las amenazas percibidas por diferentes actores y las estrategias y objetivos de restauración y conservación en la región. Algunos de los resultados más interesantes es que en el caso de la evaluación de la condición arrecifal, nos dimos cuenta que los arrecifes del Banco de Campeche son los que presentan una mejor condición. Esto lo podemos observar en los mapas que se encuentran del lado izquierda de la diapositiva. En estos cuatro mapas que consideran a los cuatro indicadores de condición evaluados, nos dimos cuenta que particularmente la cobertura de coral, como podemos ver en el panel izquierdo superior, tiene colores verdes en la zona del Banco de Campeche y colores amarillos que corresponden a una situación más regular en Quintana Roo, por ejemplo. Y es un caso parecido en la biomasa de peces comerciales. Algo que observamos y que se puede ver en el panel derecho superior de estos cuatro mapas es que todas las subregiones presentan una cobertura alta de macroalgas carnosas, teniendo una condición mala o crítica en colores naranjas o rojos, lo podemos observar. Otro de los resultados más interesantes es que las regiones con mayor cobertura de corales masivos y de tipo cerebro o meandroides fueron los más sensibles al síndrome blanco. Y bueno, esta también corresponde a los arrecifes del Banco de Campeche, especialmente Cayo Arcas y Cayo Arenas, que los podemos ver en el mapa que encontramos del lado derecho de la diapositiva en colores rojos. Nos dimos cuenta que en Quintana Roo en general existe una baja sensibilidad, pero esto puede ser debido a que ya perdimos a muchos de los corales más sensibles en el impacto sucedido en años anteriores debido al síndrome blanco. En el caso de los huracanes, nos dimos cuenta que el norte de Quintana Roo es más sensible. Esto lo podemos ver en el mapa que se encuentra del lado izquierdo de la diapositiva. Ustedes pueden observar que la parte norte de Quintana Roo y Cozumel particularmente lo encontramos en color rojo. Y esto es debido a que pues, estas zonas tienen una cobertura alta de corales ramificados que son particularmente sensibles a la fragmentación debido a los huracanes y tormentas. Ahora, de forma general, en el caso del Caribe mexicano correspondiente al estado de Quintana Roo, nos dimos cuenta que los diferentes estresores han impactado a lo largo del tiempo en manera diferencial, ¿no? Esto lo podemos ver en la gráfica que se encuentra del lado derecho de la diapositiva, en el cual en el eje de las X abajo tenemos los años y en el eje de las Y tenemos la cobertura de coral. Y bueno, nos dimos cuenta que del año 2004 al 2018 se presentó un incremento en la cobertura de coral y también vemos una frecuencia relativamente baja de huracanes, que son las líneas de color azul, y eventos de estrés térmico, que son las líneas de color verde. Sin embargo, a partir del año 2018, que es la aparición de la enfermedad del síndrome blanco, y también una mayor frecuencia de diferentes estresores, como son los huracanes y el estrés térmico, podemos observar una disminución considerable en la cobertura de coral. Algo importante a resaltar es que el año
pasado, en el año 2023, sufrimos uno de los eventos de blanqueamiento más catastróficos para la zona de Quintana Roo y desafortunadamente esto no lo pudimos considerar en la consultoría debido al tiempo que realizamos el estudio, pero es algo que se tiene que considerar en estudios futuros también. Ahora, en el caso de la capacidad adaptativa, nos dimos cuenta que existen muchos esfuerzos de restauración. En el caso particular del estado de Quintana Roo es donde encontramos más esfuerzos, especialmente en el norte de Quintana Roo. Y bueno, existen cerca de 10 organizaciones que están trabajando estos proyectos. Esto lo podemos ver en el mapa que se encuentra del lado izquierdo de la diapositiva, en el cual pues podemos ver que existen una mayor variabilidad de colores, que son las diferentes organizaciones, especialmente en el norte de Quintana Roo. Y bueno, en el mapa que podemos observar del lado derecho de la diapositiva podemos ver a los brigadistas capacitados. Es decir, esto es un indicador de la capacidad técnica que puede existir a diferentes eventos de estrés, como pueden ser los huracanes y tormentas. Y bueno, esta capacidad técnica también se encuentra concentrada particularmente en el norte de Quintana Roo. Finalmente, a modo de conclusiones, observamos que el Banco de Campeche tiene una mayor cobertura coralina y pues en general el Banco de Campeche tiene una mejor condición actual, ¿no? Todas las regiones tienen altas coberturas de macroalga carnosa, lo cual es un indicador muy negativo para este ecosistema. Es importante resaltar que Quintana Roo ha sido la más afectada por el síndrome blanco, sin embargo, pues es la menos sensible debido a esto también. El Banco de Campeche experimenta la mayor exposición al estrés térmico, pero el norte de Quintana Roo y el centro de Quintana Roo son los que encuentran una mayor exposición a huracanes de categorías altas. La zona norte de Quintana Roo es la que presenta una mayor capacidad técnica, un mayor número de proyectos de restauración y un mayor número de capacitados brigadistas. Bueno, nos dimos cuenta que los fondos económicos, el asesoramiento científico y el monitoreo son cruciales para el éxito de proyectos de restauración y de conservación. También es necesario garantizar zonas completamente protegidas y tener una efectividad de áreas naturales a largo plazo para conservar estos ecosistemas. Y es necesario fortalecer la colaboración entre instituciones y con la CONAM con la finalidad de poder generar bases de datos más estandarizadas y con una mejor calidad. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.